Bienvenidos a Filosofía, un foro en el que vamos a explorar la importancia de la tecnología y las humanidades en esta era de la inteligencia artificial, unos diálogos impulsados por Deloitte y la Fundación Telefónica que quieren destacar precisamente lo importante que es afrontar estos retos de futuro. Va a ser un diálogo muy interesante con Mercedes Fernández Martorell, que es antropóloga, y con Davide Fabrizio, que es el socio de Inteligencia Artificial y Data de Deloitte. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por estar en Filosofía, en el que vamos a intentar dar un poco de sentido a tantos desafíos que hay en la era de la inteligencia artificial, pero muy especialmente hoy vamos a hablar de la inteligencia natural y de la inteligencia artificial. ¿Qué diferencias hay entre cómo piensan las máquinas, si es que podemos decir pensar, y cómo pensamos los humanos? Mercedes, ayúdanos a dar un poco de sentido a esto, porque como antropóloga llevas mucho tiempo estudiando las culturas, estudiando cómo la tecnología ha ido transformando las sociedades. ¿Qué momento tan especial estamos viviendo en lo tecnológico con la inteligencia artificial? Normalmente se relaciona la inteligencia artificial y los conflictos que puede provocar, que provoca quizá, con lo que sucedió en la Revolución Industrial con la máquina de vapor y con el conflicto que supuso para los trabajadores, que finalmente en 1812 provocó que rompieran tanta maquinaria, empezó en Inglaterra y en toda Europa, también en España. La cuestión es que realmente aquellos trabajadores no se quejaban de las máquinas, se quejaban del cambio de vida que supuso, porque estaban acostumbrados a trabajar como artesanos, en plan muy familiar, independientes, cambiaban entre ellos. Cuando de repente se les metió en unos grandes hangares, muy fríos, terriblemente fríos, contaminados de humo, trabajando un montón de horas por un sueldo miserable y con un capataz que les vigilaba todo el día. De esto es de lo que se quejaron. Rompían máquinas no contra la máquina, sino contra el sistema de vida que se les impuso. Pero si pensamos en la inteligencia artificial, en realidad la inteligencia artificial se ha depositado en este momento sobre una sociedad que ella en sí está en crisis. Nuestro mundo es el mundo de los humanos, y los humanos lo que hacemos es componer la lógica social, hasta ahora una lógica social, es decir, la red de relaciones, ¿no? Y en realidad ha pasado algo que jamás había pasado. Y es que hemos roto el vivir en dualidad, en hombres y mujeres. Tradicionalmente y milenariamente, la sociedad se ha organizado en hombres y mujeres y siempre, de una u otra manera, en última instancia, en términos de jerarquía y dominio del hombre sobre la mujer. Y nosotros hemos roto esto. Así que la inteligencia artificial cae, se deposita sobre una sociedad que ella está. No es la propia inteligencia quien distorsiona, como sucedió en el mundo de la industrialización. Bueno, yo creo que eso es un detalle importante. O sea que es un salto en lo tecnológico muy relevante, pero que no se entiende si no lo ponemos en el marco social que estamos viviendo. Exactamente. Pero lo que quería también además destacar de esto es que lo que pasó en la Revolución Industrial es que rompió la sociedad, su orden, su lógica social. Aquí no la rompe, porque está rota ya. Nosotros hemos roto una lógica social que jamás se había roto. Pensar en la igualdad. Y lo que crea, y luego hablaremos un poco más, qué es lo que crea eso. Crea que todos queremos ser diferentes, independientes cada uno, o no independientes, interrelacionados, pero con cada uno su potencialidad, no por ser hombre o mujer. Claro. Y Davide, los cambios tecnológicos también han transformado las empresas profundamente por dentro y por fuera y la sociedad en la que vivían. ¿Qué particularidades ves en los cambios que están trayendo a la empresa pues todas las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial?
Bueno, por un lado, las nuevas tecnologías, bueno, ayudan a las empresas a ser mucho más eficientes, mucho más productivas, ¿no? Todas las herramientas que han entrado en los últimos 2 años, en el fondo, facilitan mucho, ¿no?, lo que es nuestro trabajo, nos permiten ahorrar tiempo, etc. Y sobre todo permiten también a las empresas empezar a pensar en desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, ¿no?, que puedan dar una mejor experiencia al cliente, que realmente puedan crear nuevos negocios y nuevos mercados. Dentro de la empresa también hay un cambio importante, porque en el fondo nuestra forma también de trabajar está cambiando, ¿no?, con la inteligencia artificial. Si queréis, pongo un ejemplo que está relacionado con mi trabajo, ¿no? Yo trabajo en desarrollar modelos de inteligencia artificial, modelos de Advanced Analytics, etc. ¿Cómo ha cambiado un poco el trabajo, ¿no?, en los últimos 2 o 3 años, por ejemplo, con las nuevas tecnologías? Hay dos formas de cambio. Uno dentro del trabajo técnico que hacemos, porque si antes un analista, un data scientist tenía que desarrollar un modelo desde cero, ¿no?, y lo hacía todo él, ahora claramente hay una serie de herramientas que permiten acelerar mucho este trabajo. Con lo cual, si nosotros buscamos información, si nosotros vamos, por ejemplo, trabajando con una base de datos, creamos unos modelos, la IA nos permite crear ya una serie de modelos automáticos que facilitan mucho el trabajo. Pero en realidad no es que esto quiera decir, ¿no?, que una automación del trabajo automáticamente lleve a un desplazamiento del trabajo. ¿Por qué? Porque en el fondo sigue siendo muy importante, ¿no?, toda una serie de tareas que son eminentemente humanas, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en un proyecto tenemos que definir al principio cuál es el ecosistema, ¿no?, de modelización que queremos hacer, tenemos que saber interpretar estos datos, tenemos que saber comunicar y muchas veces tenemos también que saber simplificar, ¿no? Yo creo que una gran diferencia entre la IA y lo que hace un humano es que la IA trabaja con mucha información, trabaja con temas muy complejos, pero en el fondo le cuesta mucho simplificar. Nosotros como humanos, al revés, somos muy capaces, ¿no?, en este caso, de simplificar, de estructurar los mensajes. Y esto, por ejemplo, es lo que quieren también nuestros clientes cuando nosotros trabajamos en un proyecto, ¿no? Con respecto al pasado, incluso hoy que estamos, ¿no?, en una época de infoxicación donde tenemos tantos estímulos, es evidente que todos necesitan también simplificar los mensajes, las recomendaciones. Y luego otro punto también donde igualmente la IA entra, pero sigue siendo muy importante lo que es el componente más humano, es en el fondo también la idea que nuestro trabajo no es solamente aplicar un modelo, nuestro trabajo es interaccionar con los clientes, es poder gestionar a los equipos, es poder tomar una serie de decisiones, es poder negociar, con lo cual igualmente, aunque entra la inteligencia artificial, en el fondo vemos que sigue habiendo, ¿no?, una importancia muy, muy alta de todas las que son las tareas humanas, tanto que puede ser que algunos puestos de trabajo se vayan desplazando, pero en línea general los trabajos nuestros se van transformando, incorporando herramientas de inteligencia artificial e incluso se van creando nuevos mercados, nuevas profesiones que antes no existían y que han entrado gracias a la inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, se están desarrollando mucho todos los ingenieros de desarrollo de software, los prompt engineers, o sea, hay una serie de profesiones que nacen exclusivamente con la entrada de la inteligencia artificial. Llevamos los medios de comunicación porque los expertos sabéis de la inteligencia artificial hace mucho, ya en el siglo XX la inteligencia artificial era objeto de estudio, pero los periodistas llevamos especialmente una década analizándolo y tratándoselo de explicar a la gente. Y uno de los titulares más frecuentes suele ser cuántos puestos de trabajo va a destruir, asociándolo con lo que comentaba Mercedes de los luditas del siglo XIX. Y lo que nos estás planteando, David, es que además de las oportunidades de los nuevos puestos, has dicho una palabra fundamental que es la de tareas. No son tanto dentro de las empresas que desaparezcan puestos de trabajo, sino que cambian mucho esas tareas, ¿no? Claro, porque si lo pensamos, la inteligencia artificial lo que hace muy bien es algunas tareas, ¿no? Puedes, por ejemplo, programar muy bien, puedes crear textos ahora con la inteligencia artificial generativa, puedes procesar información de manera muy rápida, pero en el fondo nuestro trabajo es juntar distintas tareas, muchas más tareas con respecto a solamente lo que puede hacer la inteligencia artificial. Yo creo que aquí es un error, por ejemplo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, todos los temas de los benchmarks, ¿no? Vemos que la inteligencia artificial ha superado al humano en, por ejemplo, en una prueba matemática o en una tarea de programación. Pero esta es solamente una pequeña parte de lo que es un trabajo nuestro, que es mucho más complejo y mucho más contextual y con lo cual requiere también capacidades y también habilidades que son distintas. Mercedes, estaba hablando David de cómo está transformando las empresas esta revolución tecnológica que es la inteligencia artificial, pero al final las empresas son personas las que las hacen posible y nosotros, los humanos, pensamos de una manera y las máquinas de otra, por no hablar de la espiritualidad. Sí, y la espiritualidad es muy importante porque es vida interior, es la búsqueda de sentido y significado.
y ir a busca de algo más grande que uno mismo. En realidad la inteligencia artificial eso no lo puede hacer, porque la inteligencia artificial lo tiene todo. No va a buscar algo más, lo tiene todo. Lo tiene todo menos el propósito, no desea cosas, ¿no? La inteligencia artificial hace lo que le pedimos los humanos que haga. Claro, porque en realidad la inteligencia artificial tiene toda la biblioteca universal, ¿no?, de la humanidad. Y tú le pides algo y hace lo que, desde el punto de vista estadístico y probabilístico, contesta. Pero ella no desea, a ella no le falta nada. Y al humano, precisamente, lo que nos caracteriza es que nos falta. Deseamos precisamente lo que falta al pensamiento. Es muy interesante cómo a lo largo de la historia de la humanidad los humanos nunca hemos tenido suficiente. Nunca llegamos a un momento de la historia en el que digamos, qué vida más estupenda para nuestros hijos. Claro, ni tendremos, porque precisamente nuestra característica es lo que tú dices, es la búsqueda continua de mejoría, de ir a mejor, y además de algo que, pues eso, no egolátricamente y solamente ocuparnos de nosotros mismos, sino siempre en colectividad, siempre mejorar, siempre. Y esa espiritualidad y esa manera, esa falta de algo, no la tiene la inteligencia artificial. Por eso no es espiritual. También tenemos la capacidad los humanos de inventarnos problemas donde no los hay. A pesar de que es muy importante crear la diferencia entre crear e inventar, ¿no? Porque crear es ideal, es hacer algo nuevo. Inventar es hacer algo nuevo de lo que ya hay. Ajá. De la, ¿sabes? De sacar provecho, que es lo que hace la IA, de la información que le damos. Pero no crea nada. La inteligencia artificial es un invento, no es una creación. Es sobre lo que nosotros hemos creado, se ha inventado la inteligencia artificial y ella lo que hace es simplemente sacar provecho de sí misma a través de nuestras preguntas. ¿Crees que da lugar a equívoco entonces cuando utilizamos la palabra pensar para las máquinas? No piensan. Lo siento mucho. Calculan, hacen estadísticas de toda esa biblioteca universal que tienen. Pero los pobrecillos no piensan, ¿no? Tanto que uno de los debates, ¿no?, hoy en día es incluso si la inteligencia artificial un día puede tomar conciencia, ¿no? Y yo creo que es un debate equivocado porque en el fondo la IA no va a tomar conciencia. Es un error intentar atribuir una calidad de un ser orgánico a un ser inorgánico, ¿no?, como la IA. Yo creo que la IA es seguramente una tecnología, es potente, es transformadora, pero también es una tecnología normal, que evoluciona con su recorrido, pero por otro lado está la inteligencia humana. En ese sentido, solamente para hacer una metáfora, es como decir, si la IA es un nadador, el nadador puede seguir nadando, puede mejorar, etcétera, pero no va a aprender a volar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la IA tenemos que considerarla como confinada en un cierto ámbito, en un cierto perímetro. Luego, lo que es cierto es que la IA, dentro de este perímetro de datos que puede controlar, hace cosas extraordinarias que a veces los humanos no hacen. Pero es verdad que cuando hay que sacar algo nuevo, inédito, ¿no?, algo que salga y desvíe un poco con respecto a lo que es el recorrido tradicional, aquí sí se necesita la inteligencia humana. Y David, te planteaba Mercedes los equívocos que hay dentro de la academia y dentro de los medios con respecto a qué puede y no hacer la inteligencia artificial. Y en las empresas, ¿esto cómo se vive? Porque seguro que también hay equívocos, como es algo nuevo, que nos estamos acostumbrando a adaptarnos, también con los clientes, también con los empleados, ¿qué es lo que se le puede pedir o no? No pedirle peras al olmo, que decimos en castellano. Sí, seguramente es un debate importante porque muchas veces no se utiliza probablemente la IA para tareas que no son las más adecuadas, ¿no? Se pide, por ejemplo, a la IA que tenga sentido común, que simplifique, cuando en realidad la IA lo que hace fácilmente son tareas difíciles, mientras hace muy difícilmente tareas fáciles, ¿no? Con lo cual es muy importante siempre mantener un poco esta distinción, ¿no?, de ámbito de actuación. Con lo cual, si queremos automatizar procesos, si queremos trabajar con grandes cantidades de datos, si queremos analizar correlaciones estadísticas, es evidente que la IA trabaja de manera fenomenal y trabaja de manera mucho más rápida, mucho mejor con respecto a los humanos. Pero todas las veces que introducimos otros componentes que están más relacionados con la capacidad crítica, con lo que es
por ejemplo, las interconexiones personales, todo lo que es la creatividad, la innovación, allí entra en juego claramente la parte más humana. Claro, a lo mejor lo vemos más fácil si pensamos en el siglo XX, ¿no? Si nos acordamos de Chaplin en tiempos modernos y cómo la tecnología en el siglo XX automatizó muchísimas tareas en las fábricas. Y ahora lo que se están automatizando son muchas rutinas en las oficinas, ¿no? Porque las oficinas también están llenas de rutinas. Pero lo miramos siempre, hablando de la empresa, digo, en términos de eficiencia y de productividad. Y en cuanto al bienestar de los trabajadores, además de más eficiencia, ¿puede traer más bienestar la inteligencia artificial? Yo creo que sí, porque en el fondo la IA, la inteligencia artificial, si bien utilizada, puede liberar tiempo, porque en el fondo, ¿no?, puede permitir ya desarrollar una serie de tareas que son tareas, ¿no?, muy rutinarias, muy aburridas, ¿no? También a veces, tanto que antes las llamamos muchas veces tareas deshumanizantes, ¿no? Y estas tareas, al fondo, puede hacerla la inteligencia artificial, con lo cual puede liberar tiempo que los empleados pueden dedicar, ¿no?, a otras tipologías de tareas. Pero es verdad que también si prevalece luego lo que es el mito de la productividad, de la mejora de la eficiencia, etcétera, el riesgo es que igualmente luego no se pueda liberar tanto de ese tiempo y se siga claramente con un enfoque puramente orientado a la productividad. Y Mercedes, ¿qué nos dice la historia de la tecnología y como antropóloga que has visto estos procesos en otros momentos de la historia, qué nos dice esa relación a veces tensa entre nuevas tecnologías y bienestar? En realidad, la sabiduría se crea, que es el bienestar, se crea a partir de que escapa el pensamiento, escapa. Y entonces la búsqueda de esa idea, de ese bienestar, de esa solución del problema, es lo que implica sabiduría y es lo que implica bienestar. Y esa búsqueda de lo que escapa solamente se da en el humano, no se da en las máquinas. Claro, las máquinas no necesitan buscar su propio bienestar. Porque ya lo tienen todo, ¿no? Entonces, esa idea está en relación con el pensar. ¿Cómo pensamos? Pues pensar es descubrir, es idear, es la búsqueda precisamente de ese bienestar y implica que un trabajo por parte del humano que no puede hacer la inteligencia artificial. Y sobre todo establecer las prioridades, ¿no? Porque unas sociedades pensarán unas prioridades para el bienestar y otras sociedades pensarán otras. Claro. Bienestar no significa lo mismo en diferentes momentos de la historia ni en diferentes partes del mundo. Claro, perfecto, exactamente. Lo que pasa es que siempre se soluciona ese bienestar a través del pensar, ¿no? A través del idear nuevas... En el mejor de los casos. Ya, claro, también. Sí, porque a veces en lugar de eso lo que se hace es aniquilarse mutuamente, quieres decir, ¿no? Pasa, en efecto, sí. Pero la máquina, la inteligencia artificial no piensa, no puede pensar, que esa es la gran diferencia con el humano. Entonces, el malentendido de estar hablando de máquinas como si sí fueran capaces de pensar puede ser también un riesgo añadido de estar delegando la responsabilidad en las máquinas, cuando la responsabilidad, entiendo, estará en los humanos que las programan o que les piden unas cosas u otras. Claro, porque pensar es renovar y la máquina no puede renovar, por tanto la responsabilidad es del humano y cuando hacemos esto de, como tú dices, de pedirle a la máquina lo que no puede hacer, pues lo que hacemos es, digamos, inhibirnos, ¿no? Apartarnos del conflicto que tenemos, que solamente se puede resolver a través de la reflexión y del pensar. ¿Y esto en las empresas cómo se está viviendo? Hablaba Mercedes del bienestar y de la sabiduría. Hay otro concepto crucial aquí que es el de la creatividad, el de dónde vienen las ideas, que las empresas, además de muchos productos y servicios, también venden ideas. Totalmente. Bueno, por un lado, hablando un poco de creatividad, la creación humana, bueno, yo en realidad creo que no es que salga de la nada. O sea, nosotros en realidad siempre cuando creamos algo nuevo estamos utilizando, ¿no?, información o conocimiento que tenemos del pasado. Pero es verdad que siempre, ¿no?, como creatividad humana, y esta es la diferencia con respecto a lo que hace la IA, podemos un poco salir, ¿no?, de ese esquema, podemos buscar esta forma casi diría de transgresión, ¿no?, de esta desviación con respecto a lo que es un recorrido natural, un carril natural. Y en ese sentido, la creatividad de la inteligencia artificial es distinta, es una creatividad muy continuista, o sea, dentro de un perímetro de datos que yo le puedo proporcionar, puede sacar muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo,
Puedo ver cómo si la IA dejó todas las composiciones de Beethoven, es capaz de crearme probablemente nuevas composiciones de Beethoven de una gran calidad y mucho mejor con respecto a los humanos. Pero, por ejemplo, si yo le digo, créame, le doy solamente las composiciones de Beethoven de su primera etapa y le digo, créame unas composiciones de Beethoven de otra etapa histórica, en este caso de composición, no es capaz de hacerlo, ¿no? Y esto es un poco donde entramos nosotros los humanos. Y esto pasa también en las empresas, ¿no? En las empresas lo que estamos viendo es que tú puedes delegar una serie de tareas a la máquina, pero luego el componente creativo adicional, que es algo que sale, ¿no?, de lo normal, es lo que realmente tenemos que seguir aportando nosotros. Tanto que yo pienso, por ejemplo, en cómo evoluciona también la creatividad. Puedo que en relación entre inteligencia humana y inteligencia artificial y creatividad puede pasar un poco lo que pasó con la fotografía y el arte. O sea, si recordamos, antes de la invención, ¿no?, de la fotografía, el arte era sobre todo un intento de representar lo que era la realidad, ¿no? Con lo cual era muchas veces una pintura realista. En el momento en que entra en juego la fotografía, y esta ya se reconoce como forma de arte, ya no es necesario representar otra vez el arte, ¿no? Con lo cual los pintores se mueven más hacia otro tipo de estilo, se mueven más, por ejemplo, hacia el impresionismo, ¿no? El impresionismo, que en este caso, con los cuadros de Monet, de Manet, de Renoir, de Degas, que da importancia a lo que es la luz, a lo que es el color, a lo que es la atmósfera, con lo cual cambia por completo, digamos, la necesidad o la creatividad humana. O sea, se mueve la creatividad del ámbito de representación de la realidad a otro ámbito. Ya no es necesario representar la realidad porque ya existe la fotografía, con lo cual la creatividad humana tiene que moverse, digamos, a otro nivel, a otro espacio. Yo creo que es un poco también lo que puede pasar, ¿no?, y que está pasando un poco con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en el fondo, nos obliga a repensar a nuestra forma de crear cosas nuevas, ¿no? Con lo cual también yo creo que alimenta, ¿no?, también nuestra inteligencia humana. Me gusta mucho ese ejemplo de la fotografía porque efectivamente todos entendemos que el mérito que tenía retratar aquello que estás viendo cuando ya llega una máquina que es capaz de hacerlo, no se valora igual socialmente. Eso imagino que en el día a día, en el pequeño día a día de las reuniones, de las llamadas, de las empresas, está trayendo muchísimos cambios, ¿no, Davide? Porque, bueno, siempre se pone el ejemplo del estudiante de universidad o de secundaria que hace trabajos pidiéndoselo a la inteligencia artificial. Pero eso también seguro que está pasando en reuniones y en empresas y en informes. No sé si vamos a llegar al punto en el que, hasta que cambiemos la manera de trabajar, como se valoraba mucho escribir informes largos y ahora eso lo puede hacer pues un sistema de generación de inteligencia artificial, del lenguaje automático. Estamos haciendo informes a través de la inteligencia artificial que lee la inteligencia artificial. Vamos los humanos a llegar ahora a entender que en las empresas la manera de trabajar ha cambiado y a lo mejor tiene más sentido otra vez el cara a cara, la presencialidad, el hablarse. Totalmente. No, en ese sentido es verdad que la evolución de las tareas es evidente también en nuestro trabajo. Es verdad que si antes, por ejemplo, uno tenía que crear un informe, lo creaba desde cero, ¿no? Y era todo tarea humana. Ahora es verdad que la inteligencia artificial puede producir estos informes, pero es verdad que hay una diferencia importante. O sea, yo creo que nuestro trabajo entonces ya no es tanto crear el informe, pero hay nuevas tareas que tenemos que hacer. Primero, por ejemplo, cuando utilizamos inteligencia artificial, tenemos que dar los prompts correctos, ¿no? Tenemos que saber qué tipo de preguntas hacer a la IA para que pueda devolvernos las mejores respuestas. En segundo lugar, cada vez es más importante, y creo que esto también es el trabajo de un periodista, es poder supervisar el resultado que ofrece la inteligencia artificial. Hoy en día creo que es más fácil también porque herramientas como ChatGPT han introducido, ¿no?, las fuentes de las que van adquiriendo información, pero en el fondo este trabajo de supervisión es un trabajo fundamental, es un trabajo humano. Y luego creo que otro punto también de trabajo que es súper relevante es la necesidad de estructurar toda la información que proporciona la inteligencia artificial, simplificarla, adaptarla a nuestro estilo, a nuestro contexto, y así otra vez entra en juego, digamos, un factor humano. Con lo cual, si la inteligencia humana antes estaba muy volcada, ¿no?, esta parte de creación del contenido, ahora está mucho más volcada en esta parte de supervisión y control de ese tipo de contenido. Y dentro de esto es cierto que, como comentabas, las tareas que están relacionadas también con las relaciones interpersonales, ¿no?, yo creo que todo esto ha adquirido mucha más relevancia, ¿no? Y también lo estamos viendo después de tantos años, por ejemplo, después de la pandemia, entornos, trabajo remoto, etcétera, ¿no? La presencialidad cada vez es más importante, por lo menos, ¿no?, esta oportunidad de poder interactuar entre personas.
Sí, porque hay habilidades que la tecnología ha ido haciendo que se vuelvan obsoletas. Por pensar en una muy de andar por casa, cambiar la rueda de un coche. Desde que tenemos un móvil en el que podemos pedir ayuda en carretera, ya no hace tanta falta saber cambiar la rueda del coche. Y eso entiendo que en las empresas pasa en el día a día y pasa en muchas cosas. Pero a veces las generaciones vamos cumpliendo años y miramos a los jóvenes como si se estuvieran haciendo cada vez menos hábiles por no saber hacer cosas que generaciones anteriores sí sabían hacer, pero ahora ellos ya no necesitan porque se lo resuelve la tecnología. Mercedes, ¿cuánto hay de verdad en esto de mirar a las nuevas generaciones como que la tecnología los va haciendo más tontos? Esto ha pasado siempre a lo largo de la historia, ¿no? Pero claro, en realidad es cierto que tú dices y lo pensamos eso, pero en realidad lo importante es la reflexión, ¿no? Pensar es reflexionar y es comunicar. Y eso no lo hace la inteligencia artificial, y sí que los jóvenes lo hacen y reflexionan ya desde un lugar distinto al que reflexionábamos nosotros, porque tienen, pues eso, unas condiciones más adecuadas para incluso reflexionar más libremente y más novedosamente, que es el objetivo del pensar, ¿no? Que es lo que creo que no puede hacer la inteligencia artificial, no puede reflexionar, os necesito a vosotros y transmitir la reflexión. Luego se puedes dar a la IA la reflexión que has hecho y ella aprovechará, pero no puede reflexionar en sí misma. Y eso es, yo creo, una diferencia muy importante para... No sé si lo notáis en el talento más junior que entra en Deloitte, pero algún profesor universitario sí me ha contado que los alumnos más jóvenes, los que entran con 18 años en la universidad actualmente, una de las cosas que se les suele recriminar, que los textos largos o en profundidad les cuestan más, pero sin embargo son mucho mejores comunicadores o son más sintéticos a la hora de hablar, a lo mejor por esta impaciencia en la que nos movemos en la vida digital. Sí, yo creo que por un lado es cierto que se está viendo, ¿no? Algunos estudios demuestran cómo un alto uso de inteligencia artificial a veces puede llevar a una correlación con lo que es un poco la descarga cognitiva o la delegación cognitiva, ¿no? Nos pasa también a nosotros muchas veces, ¿no? Empezamos a poner buscamos con inteligencia artificial, en el fondo luego confiamos mucho en la respuesta que nos está dando, con lo cual a veces no aplicamos, ¿no?, nuestro espíritu crítico también para poder validar esta información. Pero es verdad que el uso de la inteligencia artificial lo estamos viendo también con los jóvenes, por ejemplo, ¿no?, que entran en nuestros equipos. Igualmente les está ayudando mucho a reforzar en realidad sus capacidades. Y yo creo que también luego veo que los jóvenes de hoy, por ejemplo, tienen ya un buen desarrollo también de soft skills, de habilidades blandas, por ejemplo, que yo creo que incluso es superior con respecto a lo que teníamos en el pasado, con lo cual esta capacidad crítica, todo lo que es la lógica, igualmente la parte que comentabas, ¿no?, de la comunicación, el trabajo en equipo, es algo que está bastante desarrollado y por eso yo creo que son perfiles también que entran y encajan muy bien en una organización como la nuestra. Y Mercedes, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial precisamente para hacer sociedades más igualitarias? Se puede utilizar para que, sí, o por todo lo contrario, pero se podría, que no se ha hecho aún, pero se podría utilizar. Porque claro, ¿cómo trabaja la inteligencia artificial? ¿Cómo trabajan los ordenadores? Nadie te pregunta si eres mujer o hombre, no te preguntan si eres viejo, si eres política o si eres periodista, a priori, aunque lo puedas saber con el ID, pero tú puedes trabajar, y lo mismo con la inteligencia artificial, no se te pregunta quién eres necesariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que acepta que todos seamos diferentes, ya no es vivir en la dualidad. Si se utiliza esas máquinas con ese objetivo de que todos queremos ser reconocidos en nuestra individualidad, compartiendo, por supuesto, con los demás, porque nadie es nada si no es con el diferente. Dice Gilles Deleuze, un filósofo, que el ser es la diferencia. O Gregory Bateson dice que conectar es conectar con la diferencia. Si no hay diferencia, no hay manera de conectarse. Bueno, pues esa diferencia, precisamente las máquinas de la inteligencia artificial podrían colaborar para esa ingeniería social, cómo crearla. No solamente dedicarnos a lo económico y a la explotación de los datos que le damos a la inteligencia artificial o que toma, sino utilizarlo desde la política, desde la propia población, para esa diferencia. ¿No es muy utópico eso? Yo creo que es absolutamente realista si se quiere. Bueno, utópico es una plataforma marítima para que vivan los
privilegiado. Eso es utópico, es casi infantil, ¿no? Pero lo que yo planteo, o quizá es una utopía, a lo mejor sí. Pero estamos a tiempo, ¿no? No, justo sobre este tema, ¿no? También cómo orientar la inteligencia artificial a lo que es la igualdad, a lo que es el progreso social y no solamente, ¿no?, a la eficiencia y productividad. Yo creo que hay una serie de elementos, ¿no?, que pueden facilitar todo esto. Por un lado, hay un tema de una gobernanza y regulación democrática. Yo creo que es relevante, ¿no?, definir marcos normativos, éticos, legales, ¿no?, que orienten la inteligencia artificial hacia lo que es el progreso. También muchos autores hablan, ¿no?, del contrato social tecnológico, que es justo una forma de intentar regular el espacio híbrido, ¿no?, entre lo que es el humano y lo que es el algoritmo. Y también lo que ha entrado en Europa, por ejemplo, recientemente, ¿no?, el Artificial Intelligence Act, exactamente una regulación de la inteligencia artificial a nivel europeo que intenta ir en esta dirección. Es importante también, yo creo, tener una cultura, diría, inclusiva, de adaptación, ¿no? Y esto sobre todo pensando, por ejemplo, en la formación, ¿no? Formación de la sociedad, formación de los empleados, ¿no? La IA tiene la característica de ser una tecnología que evoluciona de manera muy rápida, con ritmo de crecimiento exponencial, con lo cual esto obliga también, ¿no?, a mantener planes de formación que sean continuos y que no sean solamente puntuales y esporádicos. Y luego tiene que haber una IA orientada seguramente a, podemos decir, no solamente en esta parte decía antes de eficiencia y producción, sino intentar tener marcos que permitan redistribuir también las ganancias de la inteligencia artificial, que ahora están muy concentrados en algunos grandes actores tecnológicos, hacia, ¿no?, los que son los salarios, las prestaciones sociales, todo lo que es la educación, todo lo que es la sanidad, todo lo que son las pensiones, los transportes, y también hacia lo que es el tiempo libre. Con lo que yo creo que son un poco las líneas, ¿no?, que de alguna forma pueden ayudar en este tema de dirigir la igualdad. Por ejemplo, León XIV en realidad ya insiste mucho justo en la importancia de la IA y cómo conducirla hacia el progreso social. Incluso su nombre, ¿no?, León XIV, viene después de León XIII, que fue justo el Papa, ¿no?, de la encíclica Rerum Novarum a final del siglo XIX, donde justo fue una de las encíclicas, ¿no?, más orientada hacia lo que era la doctrina de la Iglesia relacionada con el progreso social. O sea, que el que vayamos delegando cada vez más funciones no solo mecánicas, como en el siglo XX, sino cognitivas, como está siendo en el siglo XXI, a las máquinas, no quiere decir que las funciones cognitivas, que el pensar de los humanos pierda importancia. Es casi al revés, ¿no? Para empezar, porque hay que diferenciar lo relevante de lo irrelevante de todo lo que nos dan las máquinas. Sí, tanto que yo veo siempre algunos puntos donde el humano destaca mucho, ¿no?, con respecto a la IA. Uno, por mi parte, lo que es el sentido común, ¿no? Al final, el sentido común, que a veces es un concepto también un poco difícil, ¿no? Todos sabemos lo que es, pero no es tan fácil, ¿no?, explicarlo. En el fondo es un poco nuestra manera de actuar en contextos cotidianos de una forma muy sencilla, ¿no?, sin pensarlo demasiado, ¿no?, sin reflexionar demasiado. Porque en el fondo conocemos el contexto físico y social, los humanos, ¿no?, mientras al final a la máquina le cuesta mucho todo esto. Otro punto que yo creo que es bastante interesante es nuestra inexactitud, que yo creo que también es un valor que por mi parte es importante, porque nosotros trabajamos muchas veces en estas zonas de incertidumbre, en estas zonas grises, somos muy buenos, ¿no?, en poder trabajar con aproximaciones, ¿no?, con lo cual nosotros trabajamos muy mal con tanta información, pero luego cuando tenemos que atender a un caso particular, a un caso específico, lo podemos hacer muy bien. Es cierto que también a veces esto nos lleva a equivocarnos, ¿no?, cuando trabajamos demasiado, ¿no?, en un perímetro muy definido, pero es verdad que es un elemento que yo creo que también de cara a la creatividad, de vez en cuando, ¿no?, esta desviación con respecto a las reglas puede ser importante. Y luego el último punto sí es un punto también de sencillez, ¿no?, nuestra capacidad de estructurar información, poderla simplificar, comprimir información para poder sacar comprensión, ¿no? Los ingleses dicen compression is comprehension, ¿no? La compresión de la información efectivamente es lo que lleva a la información. Con lo cual somos muy buenos en trabajar en una racionalidad con información muy limitada. Y a lo que vamos dando valor va cambiando. Eso me parece interesantísimo por lo que estáis comentando. En el fondo, estamos creando con la inteligencia artificial un sistema tecnológico, unas máquinas que cada vez pueden anticipar más lo que va a pasar. Esa gestión masiva de datos que comentaba antes Mercedes, esa capacidad estadística, anticipa cosas que antes eran imprevisibles y ahora
ya sabemos, desde el tráfico al tiempo que va a hacer mañana. También es capacidad de cálculo y hace no tanto no lo teníamos y ahora sí. Parece que vamos reduciendo la incertidumbre y, sin embargo, cada vez la sensación de incertidumbre en medio de este cambio tecnológico es mayor. Lo digo por relacionarlo con la sensación de control que decías. Claro, es que el tema es que a la inteligencia artificial no le duele la vida, no le duele el cuerpo. Y eso que tú hablas de sentido común es lo que ella no va a tener nunca. Y es muy interesante que te planteas, ¿no? Cómo realmente la incertidumbre te la va resolviendo, pero siempre mecánicamente. La incertidumbre que nosotros tenemos son de otra índole. Las mecánicas son las que ella puede abordar, pero nada de lo que realmente queramos modificar en nuestro estar entre nosotros lo va a poder apoyarnos si hacemos la pregunta adecuada y tiene los datos suficientes. Bueno, justo en eso que comentabas antes, la verdad es que la IA ha mejorado mucho, ¿no? Toda su capacidad predictiva, pero que también una cosa es predecir, por ejemplo, el tráfico, predecir, ¿no?, el tiempo. Otra cosa es predecir otros tipos de eventos. Por ejemplo, hay un libro bastante interesante que es de Philip Tetlock, que se llama Superpronosticadores. ¿Qué te llama cómo? Tetlock, es Superpronosticadores. Es un libro que prácticamente los superpronosticadores son personas, humanos, que son capaces de predecir eventos de manera mucho más acertada con respecto a otros humanos y también con respecto a las máquinas. Pero eventos, por ejemplo, el equipo que ganará la próxima Champions League, o quién ganará la próxima selección de Estados Unidos, cuándo terminará la guerra en Ucrania, esos tipos de eventos. Y en este caso, sencillo. Y en ese sentido, el análisis luego nos dice cuáles son las características que tienen estos superpronosticadores, ¿no?, para poder predecir mejor con respecto, por ejemplo, a la IA misma. Y el principio o el elemento que en realidad distingue estos superpronosticadores con respecto a las personas y con respecto a la IA es su capacidad de adaptación. O sea, son personas que al final tienen una capacidad adaptativa, o sea, si reciben nuevos inputs, nueva información, son capaces de reformular sus predicciones, son capaces de cambiar, ¿no? Con lo cual también asumir un error y en realidad tomar una nueva decisión, que a veces a nosotros humanos, ¿no?, nos cuesta bastante, ¿no? A veces somos muy rígidos, con lo cual siempre nos cuesta a veces, ¿no?, volver atrás. Y en ese sentido, yo creo que este es otro elemento que justo sigue diferenciando el humano de la inteligencia artificial, es esta capacidad de adaptación a un contexto nuevo. Y la capacidad de adaptación también es una calidad, una habilidad clave en el mundo de la inteligencia artificial, porque justo la IA, en el fondo, es casi un panorama muy líquido, ¿no? Tomando Bauman, sociedad líquida, la IA tiene también características similares. Tiene muchísimos factores que están afectando a su desarrollo. Es muy, muy difícil de predecir todo esto, con lo cual solamente una mentalidad adaptativa es una mentalidad que puede tener éxito. Esto también en las empresas. Una de las cosas que hace que los sapiens seamos sapiens es precisamente esa definición de la inteligencia, ¿no?, como la capacidad de adaptarse. A lo mejor hubo otras especies más listas, pero con menos capacidad adaptativa y no llegaron hasta aquí. Claro, a base de pensar, nos adaptamos a las circunstancias. Idear, ¿no? Porque pensar es idear, más que inventar, es idear. Y nos adaptamos a base de eso, decir, aquí no podemos estar aquí, vamos a ver qué hacemos. Esto lo hacemos continuamente, que las máquinas no lo hacen. Y vamos a tener que ir terminando, pero ahora que hablaba David de los superpronosticadores, os voy a pedir a vosotros que seáis los superpronosticadores de filosofía para vaticinar o al menos pensar en ese sentido de idear cómo puede ser el futuro de la inteligencia artificial, el futuro de las tecnologías que nos rodean, tanto en la empresa como en las humanidades. Bueno, yo no veo primero un futuro distópico, de singularidad tecnológica, etc. Creo que esto no son panoramas, ¿no?, realistas. Un poco por lo que hemos comentado anteriormente. La IA se centra solamente en algunas tareas, no vemos, por ejemplo, que una IA pueda tomar consciencia, con lo cual yo creo que hay una evolución. Yo creo que cada vez más interactuaremos más con la inteligencia artificial. O sea, yo veo la IA como una herramienta de apoyo, de co-creación, en el fondo, no tanto de sustitución, ¿no?, sino como apoyo. Y yo creo que esta inteligencia colectiva, ¿no?, que se puede construir juntando la IA con el humano, seguramente dará, ¿no?, una inteligencia de alguna forma aumentada. Y luego lo que veo es que las empresas seguirán desarrollando nuevas soluciones que claramente nos harán la vida más sencilla, nos ofrecerán nuevos servicios, nuevos productos, con lo cual yo creo que todo esto irá evolucionando, con lo cual pensando, por ejemplo, los próximos 4 o 5 años, yo me espero
por ejemplo, muchas más herramientas o soluciones alimentadas por IA. Me espero, por ejemplo, muchos avances en el mundo de la medicina, pensando en el diagnóstico, por ejemplo, en el seguimiento, ¿no? El tratamiento de los pacientes. Me espero ciudades inteligentes, ¿no? Más gobernadas y optimizadas por inteligencia artificial, mejores modelos predictivos. Con lo que yo creo que va a haber muchos avances y van a ser, yo creo, positivos. Lo único, tenemos que ver un poco cómo reducir algunas de las desigualdades, ¿no? Que se están produciendo, porque comentamos anteriormente también el tema de algunas brechas, ¿no? Que se están creando con la IA. Quería remarcar una que yo creo bastante interesante, que estamos notando también nosotros que trabajamos en la IA, que es la brecha de género. O sea, cuando nosotros vemos o comparamos el uso, la adopción de inteligencia artificial entre hombres y mujeres, estamos viendo que la tasa de adopción en los hombres es mucho más alta. Y es más alta incluso si tenemos a paridad de perfil académico, o sea, incluso entre mujeres STEM y hombres STEM, la tasa de adopción de la IA es más alta. Y aquí, claro, una de las explicaciones es que sigue habiendo este confidence gap, o sea, esta brecha de confianza que a veces, ¿no? Lleva las mujeres a tener una autopercepción de capacidades tecnológicas que es inferior con respecto a los hombres, y claramente esto es algo que depende, ¿no? De estereotipos de géneros, depende de situaciones culturales, elementos sociales, a falta a veces de role models femeninos. Y esto significa que la IA ofrece muchas oportunidades, pero también en estos ámbitos tenemos que ver cómo actuar de forma rápida para poder evitar que se produzca ese tipo de brecha. Este sesgo de sexo se mantiene continuamente, ¿no? Yo pues, soy incapaz de predecir. No soy capaz de predecir qué va a pasar, la verdad. Me parece que antes hablaba de la posibilidad de que participara como ingeniería social, que es posible, pero no lo sé. No lo sé porque hay, por ejemplo, muchas fuerzas encontradas, con muchos intereses por en medio, que tienen su parte buena y su parte negativa, y hay que ver hasta qué punto hay demasiada sumisión a la propia inteligencia artificial y crea un temor muy colectivo que no es muy positivo para un futuro más donde el humano siga siendo considerado como importante. Pero estamos a tiempo de darle forma a los humanos, a las máquinas. Claro, estamos a tiempo. Seremos optimistas. Sí, eso siempre. Venga. Sí, yo creo que no tenemos que temer tampoco a la IA, ¿no? Como así no tenemos que temer a sociedades que en el fondo no habiliten a los ciudadanos al uso de la IA. No tenemos que temer a la IA, tenemos que temernos a los humanos, lo que podemos ser capaces de hacer con ella, ¿no? Hay un investigador italiano que dice que, claro, cuando el dinero se convierte en la necesidad básica del dinero como herramienta para lograr subsistir, pues el dinero se convierte en un fin. El peligro es si la inteligencia artificial, si las máquinas se convierte en necesario y básico para todo el vivir. Entonces será la técnica el fin en sí mismo y el humano quedará en segundo lugar. Eso que yo creo que, a mi entender, no debería pasar, ni creo que necesariamente pase, pero quizás es un peligro, depende de cómo manejemos. Tú estaba bien lo que decías, ¿no? De cómo relativizar, cómo colocar en su lugar a la inteligencia artificial, no en el lugar de todo. No. Hay que hacer Tiene eso. que mantenerse como medio y no como un fin. Entonces, en esta idea, en esta dicotomía de inteligencia natural versus inteligencia artificial, me quedo con la idea de que a lo que más tenemos que temer es a la estupidez. Con eso, sí, tenemos que tener mucho cuidado. Así que muchísimas gracias a los dos, gracias. Mercedes y Davide, un placer. Creo que ya quisieran las máquinas tener diálogos de filosofía como este. Muchas gracias.